Así dice la palabra del Señor, versículo 15. Por esta razón también yo, Pablo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Oremos un momento. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar ahora a tus pies. Yo me quiero sentar también junto a mis hermanos, Señor, para nutrirme de tu palabra, Señor, y que juntos podamos salir edificados este día, podamos ser tocados profundamente por tu Espíritu Santo, Señor, al escuchar esta palabra, Señor, y que en tu misericordia, Señor, como cantábamos, nos permitas ver tu gloria, Señor. Disfrutar de tu gloria en este día, Señor, a través de la exaltación y la glorificación que quieras dar por medio de tu palabra, Señor. Nos encomendamos de todo corazón y creemos en ti, Espíritu Santo, para poder escuchar esta palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. La semana pasada estuvimos meditando desde los versículos 11 al 14, donde principalmente estuvimos viendo que en Cristo hemos obtenido una herencia y Dios ha tenido tanta compasión y tanto amor por su pueblo que no solamente les ha dado una herencia, sino que les ha dado la garantía de que esa herencia es una herencia segura y es una herencia que nada ni nadie nos va a poder arrebatar. No por nuestras obras, sino por el sello de su Espíritu Santo en nosotros, como una garantía de nuestra redención, como ese primer pago, ese pago por adelantado de la herencia futura que ya estamos experimentando desde el momento en que nos convertimos al Señor. Y hoy día, hermanos, vamos a estar meditando sobre la oración que hace Pablo para los Efesios, que como título de este sermón, de esta meditación, le puse un mejor conocimiento de Dios. Esta es una oración para obtener un mejor conocimiento de Dios. Si pudiéramos resumir todo lo que vamos a ver en una oración, vamos a ver que el apóstol Pablo ora para que los creyentes de Éfeso tengan un mejor conocimiento de Dios. Es bastante sencilla esta formulación, pero demasiado clara con respecto al énfasis de estos pasajes. Y el siguiente texto lo he dividido en dos principales puntos. Si quieren anotarlos, para que vayan siguiendo el sermón, es, en primer lugar, desde el versículo 15 al 17, tenemos como encabezado un sentido de gratitud que lleva a la oración. Un sentido de gratitud que lleva a la oración. Y en segundo lugar, orando por un mejor conocimiento de Dios. Esos son los dos grandes encabezados. En primer lugar, hermanos, y aquí quizás no me voy a detener tanto, tenemos el primer encabezado, un sentido de gratitud que lleva a la oración. El origen de la gratitud de Pablo, que expresa en el versículo 16, diciendo, no ceso de dar gracias por ustedes, tiene que ver con lo que Pablo había oído sobre la iglesia en Éfeso. Recuerden que Pablo estuvo como misionero, estuvo trabajando en la iglesia de Éfeso y
probablemente por algún reporte de algún colaborador de Pablo, puede haber sido Tito, Timoteo o Epafras, que lo mencionan al final de la carta, Pablo escucha un reporte de lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. ¿Y qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, nuestros hermanos del primer siglo en esa localidad, estaban mostrando una fe sólida en Cristo. En primer lugar, una fe sólida en Cristo. Y algo que me llamó mucho la atención es que los hermanos de Éfeso estaban mostrando un afecto fraternal. Y aquí el texto dice, por todos los santos. Me llamó mucho la atención eso porque podría haber dicho el apóstol Pablo por el amor que están mostrando los hermanos de Éfeso. Pero el énfasis está en que estos hermanos en Éfeso estaban mostrando un amor por todos los cristianos, no solamente y exclusivamente por los de su congregación. Era tal el grado de fe que ellos tenían y era tal el grado de desarrollo de esa fe, que esa fe se estaba expresando en un amor genuino por sus hermanos cristianos. Muy probablemente con un énfasis en la iglesia local, ¿verdad? Porque hemos hablado de que no sacamos nada con amar a los cristianos del mundo que están esparcidos sobre todo, y entiendo y comparto esa compasión por los misioneros que están dando su vida literalmente, pero tenemos un llamado en primer lugar a expresar ese amor y expresar esa espiritualidad en primer lugar con los hermanos de la fe. La familia cristiana, y eso se expresa en la familia de la fe. Entonces tenemos que Pablo está escuchando y dice, yo me alegro y me gozo de la fe y del amor que han mostrado ustedes. Y rápidamente, hermanos, aquí podemos hacer una aplicación de esto. Les dije que quizás no me iba a detener tanto en este punto, pero sería hermoso que esta plantación, que si Dios lo permite, muy prontamente va a ser una iglesia formalmente establecida, con membresía, con ancianos, con diáconos. Sería muy lindo que esta iglesia, esta plantación sea reconocida entre nosotros y por otros cristianos como una iglesia que expresa una fe sólida en Cristo. Y la fe en Cristo, porque podríamos poner fe en nuestra doctrina, en nuestro conocimiento. Podríamos poner la fe en la buena coinonía y comunión que nosotros queremos mostrar. Pero la fe de la iglesia no tiene que estar en la teología ni en la comunión, sino sola y únicamente puesta en Cristo. Pero esa fe se va a expresar a través de una relación amorosa, de una relación fraterna, de una relación profunda con los otros hermanos de la congregación. Y sería realmente precioso, hermano, que el día de mañana, cuando tengamos comunión con otras iglesias, ellos puedan reconocer esto de nosotros. Son una iglesia que tiene su fe en Cristo y que tiene un amor visible por los santos de todos los lugares, pero especialmente por su iglesia local. Y aquí quiero ponerte un desafío, sobre todo considerando que se vienen, no quiero decir grandes cosas porque eso está súper trillado, pero se viene un desafío no menor. Y el desafío no menor es mantener una iglesia saludable. Y para mantener una iglesia saludable hay que tener una membresía saludable. Y para tener una membresía saludable hay que ser un miembro saludable. ¿Cierto? Un cristiano saludable va a contribuir a una iglesia saludable. Entonces la pregunta y el desafío es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a cada uno determinar en sus tiempos personales, como familia y como iglesia? ¿Qué vamos a decidir hacer para contribuir a que seamos una iglesia reconocida por nuestra fe y que seamos una iglesia reconocida por nuestro amor?
¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? De verdad que te quiero dejar ese primer desafío para que lo pienses, lo converses con tu familia, lo converses en tu espiritualidad con el Señor, lo converses con otros hermanos en la fe, para decir, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Estuve pensando y me quiero comprometer con esto para aportar mi granito de arena en mi fe en Cristo y en mi amor por ustedes. Probablemente eso nos va a llevar a tomar ciertas decisiones, ciertas renuncias, ir más profundo en algunas cosas que a lo mejor el Señor nos ha estado hablando ya en este tiempo. Y ese desafío es para cada uno de nosotros. Amén. Pero esta gratitud, hermanos, que Pablo está expresando, lo llevó a tener a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, constantemente en sus oraciones, ¿cierto? Dice el versículo 16, no ceso de dar gracias. Ese no cesar significa básicamente que no fue una gratitud que Pablo expresó en un solo momento determinado y que lo llevó a la oración en una ocasión por la iglesia de Éfeso. No ceso de dar gracias estoy constantemente y permanentemente dando gracias por la obra que Dios está haciendo entre ustedes, y esa gratitud, poniéndonos en los zapatos del apóstol Pablo, me lleva a orar por ustedes. No es una gratitud abstracta, no es una gratitud vacía, no es una gratitud de palabras, es una gratitud que lleva al apóstol Pablo a la acción. ¿Y cuál es esa acción? La oración. No quiero decir que este concepto sea válido ni que lo manejemos, pero si tú mezclas oración y acción, tienes oración. Y si bien yo no estoy tan de acuerdo con ese término, y sé que Tomás me podría después llegar con eso, la oración tiene que llevar a la acción. Si no, perfectamente podríamos contratar un avión, irnos a Roma, meternos a un monasterio, orar 24/7, pero no hacer nada con respecto a nuestra fe. Pero ¿cuál es esta oración? La oración de Pablo en el versículo 17 nos dice que pide a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Cuando el apóstol Pablo tiene en mente este espíritu de sabiduría y de revelación, en otras palabras, se está pidiendo que los creyentes de Éfeso puedan interiorizar la verdad de Dios, de una manera más profunda y más vital. Lo vuelvo a repetir. Lo que Pablo está pidiendo a Dios para la iglesia de Éfeso es que la iglesia de Éfeso, que ya ha mostrado fe en Cristo, una iglesia de Éfeso que ya está mostrando frutos espirituales, pueda seguir profundizando e interiorizando un conocimiento de Dios más profundo y más vital. ¿Eso qué nos dice a nosotros? Que no basta con expresar y confesar una fe en Cristo, no basta con empezar a dar frutos de amor por los hermanos, sino que tenemos una gran misión, que es seguir orando para que esa fe y ese amor puedan ser cada vez más profundos por medio de un conocimiento más preciso de quién es Dios. En la medida que Pablo oraba por los efesios, él estaba deseando y anhelando que los de Éfeso no que tuvieran una nueva revelación, en el sentido de algo que está más allá de lo que está escrito. Nosotros no creemos, por lo menos nosotros con Tomás, y sé que muchos de ustedes, en que existe una especie de revelación que va más allá de la escritura. Nosotros creemos que la revelación ya fue dada,
y la revelación máxima y suprema es Cristo y las Sagradas Escrituras. Y lo que Pablo está diciendo no es que tengan una nueva revelación, una visión y que vayan al tercer cielo. Lo que Pablo está diciendo es que esta verdad, y en ese momento ya circulaba el Evangelio entre la iglesia de Éfeso, además de las escrituras del Antiguo Testamento, esa verdad pudiera calar más profundo en sus corazones. Que la iglesia de Éfeso pudiera tener un conocimiento verdadero, y presten atención en esto, preciso y experimental de Dios. Cuando Pablo está diciendo, dice, y un espíritu de revelación en un mejor conocimiento de Él, la Reina Valera no agrega esta palabra mejor conocimiento de Él, sino que simplemente dice para que Dios les dé un espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero la Nueva Biblia de las Américas le pone este adjetivo, este calificativo y dice mejor conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque cuando tú estudias la palabra conocimiento en el idioma original, la palabra epignosis, y aquí sí lo quiero decir en griego porque tiene relevancia e importancia, la epignosis, porque conocimiento es gnosis, pero aquí estamos hablando de un epignosis, de un conocimiento que está sobre todo conocimiento, de un conocimiento preciso, un conocimiento verdadero, que tiene contenido un conocimiento experiencial, un conocimiento que se experimenta, un conocimiento que no queda en algo teórico. Hermanos, y yo creo que no nos vamos a cansar de decirlo y no nos vamos a cansar de hacer énfasis en esto, de que uno de los grandes peligros de una iglesia que se denomina bíblica o reformada y que le gusta y que nos gusta el conocimiento de la palabra de Dios, nunca va a dejar de ser un peligro que ese conocimiento quede solo de manera intelectual. Por eso Pablo está diciendo, yo quiero que tengan un conocimiento verdadero, experimental de Dios. Que eso que ustedes dicen de conocer de Dios se vuelva una realidad en lo más profundo de tu ser. Y eso, hermano, realmente es el anhelo de mi corazón también para esta iglesia. Que seamos una iglesia que experimenta el conocimiento de Dios. Y la oración de Pablo, la que vamos a meditar en lo que nos queda de este sermón, enfatiza tres aspectos, de los cuales solamente en este sermón vamos a ver dos. Enfatiza tres aspectos relacionados al conocimiento de Dios, que son el contenido de nuestro segundo encabezado. Pablo ora por los efesios, pero no es una oración, de nuevo, abstracta, general, sino que es una oración específica y que aborda tres aspectos del conocimiento de Dios. Recuerden que esta oración es para tener un conocimiento más preciso ¿de quién? De Dios. Entonces Pablo, en consecuencia, ora por los efesios, resaltando tres aspectos, de los cuales hoy vamos a ver solo dos. El segundo encabezado entonces dijimos que era orando por un mejor conocimiento de Dios. En primer lugar, versículo 18 dice, mi oración, de la que estaba hablando Pablo, es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Para qué? Y aquí viene lo interesante. Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Y nos vamos a quedar ahí. El apóstol Pablo está orando para que este grupo de Éfeso, estos creyentes, sepan cuál es la esperanza del llamado de Dios. Por lo tanto, el primer punto aquí, vemos que hay un Dios que llama. Si alguien quiere tener un conocimiento de Dios, podría decir, Dios es un Dios que llama.
Dios es un Dios que nos ha hecho un llamado. No podríamos definir que esto sea algo esencial del carácter de Dios. No podríamos decir que esto define a Dios, pero esto es algo que Dios hace. Dios llama. Dios llama. Y el apóstol Pablo ora para que los efesios puedan conocer mejor esta verdad. ¿Cuál es esa verdad? La esperanza gloriosa del llamado que Dios nos ha hecho. Y piensen en esto, hermanos, en un momento. Que Dios llame a pecadores como nosotros, que Dios llame a personas que estaban muertas en sus delitos y pecados, que Dios llame a personas que estaban camino al infierno sin ningún tipo de remordimiento o sin ningún tipo de pesar por estar pecando contra Dios. Que Dios llame a personas como nosotros, que antes de Cristo éramos enemigos de Él, y que Él haya tomado la iniciativa de llamarnos, habla mucho de quién es Dios. Habla mucho de quién es Dios. Habla de un Dios misericordioso. Habla de un Dios sumamente bondadoso. Habla de un Dios clemente. Y habla de un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, piensen en eso. Piensen en eso. Y a modo de ilustración quiero mostrar esto. Si tú vieras en tu celular, en la lista de contactos, quiénes son tus favoritos, que es algo automático, mientras tú más llamas a alguien, el celular interpreta que es tu favorito y te lo pone en un listado entre 5 a 10 personas, y que son las personas a las cuales tú más llamas, aparte del área laboral, que ahí eso nada que hacer, pero en tu vida personal, las personas que más llamas hablan mucho de quién eres tú. ¿Por qué? Porque tú las llamas para relacionarte con ellas. Tú las llamas para tener un tiempo con ellas. Tú las llamas para pedir un consejo, para tener un tiempo de comunión. Y los llamados que tú haces hablan mucho de ti. Si en tu lista, por ejemplo, de favoritos están de 5, 2 personas que son exitosas económicamente, que son tremendos emprendedores, y tú estás todo el tiempo llamándolos y pidiéndoles consejo y pasando tiempo con eso, muy probablemente eso está hablando de que en tu corazón hay algo que quiere aprender de ellos, y probablemente tienes un deseo de éxito o un deseo de emprendimiento más que otro tipo de relaciones. Y eso está hablando de que eres una persona que quiere ser probablemente una persona exitosa. Porque claro, si haces un llamado a las miles para pedir un consejo, oye, ¿cómo lo hiciste? Bien. Pero si está en tu lista de favoritos, es porque realmente te preocupa el tema. Pero nuevamente, nosotros somos humanos y ninguna ilustración humana va a poder reflejar perfectamente lo que significa que Dios llame pecadores como nosotros. Y eso habla muchísimo, hermanos, de quién es nuestro Dios. Un Dios tan grande y al mismo tiempo tan humilde, que ha mirado hacia abajo y ha visto nuestra maldad, nuestra miseria, y ha determinado: a ti te voy a llamar. En toda tu miseria, en todas tus desgracias y en toda tu incapacidad de volverte a mí, yo te voy a llamar. Precioso. Y ahí está el corazón de Dios asomándose para nosotros. Por eso el apóstol Pablo ora por esto. Porque en el llamado de Dios y en la esperanza de ese llamado está el corazón mismo de Dios. Ese llamado es un llamado a conocerle,
Es un llamado que Dios nos hizo cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente y nos llamó y nos trajo a su reino de luz admirable. Es el llamado que Dios hizo a nuestras vidas para venir a Él en arrepentimiento y fe. Y este llamamiento es un llamamiento santo y seguro. A los que antes conoció, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si Dios te llamó, Dios te justificó. Si Dios te justificó, Dios te va a glorificar. Este es un llamado santo, un llamado seguro, un llamado sublime. Y esto nos da mucho motivo de glorificar al Señor. Y de verdad, mantente meditando en el llamado y en la esperanza del llamado que Dios ha hecho a tu vida. Y créeme que tu corazón va a comenzar a encenderse por amor por Dios. Gratitud por Dios. Ahora, hermanos, en este segundo punto tenemos que hablar de cuál es la esperanza de ese llamado. Porque la oración es para que sepan cuál es la esperanza de ese llamado. Y créanme, hermanos, que para mí no fue fácil navegar en estos pasajes. Créanme que mientras más me acercaba, sentía que cada vez era más profundo y tal vez más difícil de decir cuál era esa esperanza de nuestro llamado. Pero bendita sea la palabra del Señor que nos dice cuál es esa esperanza. ¿Cuál es la esperanza de este llamado? Y lo quiero hacer a través de dos lecturas. Colosenses 1, del 3 al 5, que comienza muy parecido a lo que es Efesios. Y miren lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses. Doy gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, muy similar a nuestro texto, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo y de su amor que tienen por todos los santos, casi que a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, dice. Pero ¿cuál es esta esperanza? Ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el Evangelio, y después nos saltamos al versículo 27, donde dice, a estos, o sea, a los creyentes de Colosenses, a estos, a los gentiles, a estos, a nosotros, Dios quiso dar a conocer, préstenme atención en esto, cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. ¿Cuál es la esperanza del llamado que Dios nos ha hecho? ¿Cuál es el fundamento de esa esperanza? Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. El llamado de Dios tiene, por decirlo de alguna manera, aplicación a tu vida, o el llamado de Dios está relacionado contigo y conmigo solo y únicamente por lo que Cristo ha obtenido por nosotros. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, no tendríamos ninguna esperanza. Pero Dios le ha placido que nuestra esperanza, nuestro fundamento, sea Cristo Jesús. Lo mismo en 1 Timoteo 1:1 dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Cristo es nuestra gloriosa esperanza. Hermanos, Cristo es nuestra esperanza que está reservada para nosotros en el cielo. Cristo es nuestra esperanza. ¿Y qué esperanza? ¿Y qué esperanza, hermanos? No es una esperanza pasajera, no es una esperanza condicional, no es una esperanza limitada. Es Cristo.
¿Logras ver entonces cuál es la esperanza de nuestro llamamiento? ¿Logras dilucidar esta realidad espiritual? Que Cristo es el fundamento de nuestra esperanza y llamado. Ahora te pregunto otra cosa. ¿Has experimentado en tu vida esta esperanza de gloria que es Cristo? ¿Has tenido un encuentro con esta realidad a nivel personal de que Cristo es tu esperanza? ¿Está siendo Cristo esa esperanza hoy? En medio de las decisiones difíciles que hay que tomar. En medio de las decisiones familiares que a veces no son fáciles. Decisiones que rompen. Decisiones que nos ponen en contra. Decisiones que nos alejan. O a veces decisiones que restauran, pero que son difíciles. Un llamado que hay que hacer, una visita que hay que programar. Pero ¿está Cristo siendo tu esperanza en eso? Cuando, por ejemplo, faltan recursos, y faltan recursos para vivir, faltan recursos para concretar proyectos, faltan recursos para renovar el armario, para tener la despensa llena. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es mi esperanza en eso? Cuando me veo luchando con mi pecado, cuando veo que mi pecado de repente se transforma en un gigante que no logro vencer, ¿cuál es tu esperanza? Cuando las cosas te salen mal, cuando comienzas a sentir tus debilidades físicas. Y hay una debilidad que es mucho más fuerte que la física. Debilidades emocionales. Debilidades relacionales. Cuando viene la inseguridad, el temor. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Es tu esperanza esa capacitación que estás esperando? ¿Es tu esperanza ese libro que estás leyendo? ¿Es tu esperanza los podcasts que estás escuchando? ¿O tu esperanza es Cristo? Cristo, Cristo y solo Cristo tu única esperanza. Si tú me dices o te das cuenta de que en alguna medida Cristo no está siendo tu esperanza, yo te invito a que hagamos la oración que hace el apóstol Pablo. Que nosotros como iglesia local, como iglesia en Concepción, podamos orar de esta forma. Señor, ayúdanos a entender cuál es la esperanza de nuestro llamado. Ayúdame a ver cómo Dios se glorifica y cómo puedo ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios en el llamado que ha hecho a mi vida. Oh Señor, ayúdame a entender que Cristo es y debe ser mi única esperanza. Yo los animo a que oremos de esa forma. Que no soltemos este tipo de oraciones. De repente alguien dice, no sé qué orar. Aquí tiene una oración para toda la vida. Señor, ayúdame a entender cuál es la esperanza del llamado que tú me has hecho. Ahora, si tú me dices, yo creo que mi esperanza es Cristo y he puesto toda mi esperanza en Él, te ruego que sigas orando entonces. Sigue orando. Sigue orando para que tu única esperanza sea Cristo. Pero no solo la tuya, sino la de todos los hermanos que están aquí. Nuestro corazón es fácilmente engañado a buscar otras esperanzas. Fácilmente, hermanos. Fácilmente. Pero si nos mantenemos orando, Señor, ayúdame a ver cuál es mi esperanza. Y ayúdale a mis hermanos a ver cuál es mi esperanza. En segundo lugar, hermanos, y último, el versículo 18 sigue y dice,
Mi oración es que vuestros ojos sean iluminados para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si les puedo ser muy honesto, tuve que leer muchísimas veces y repetírmelo una y otra vez para entender qué está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en sus santos? Las riquezas de la gloria de su herencia. Y trataba de ilustrar esto, aunque creo que no soy muy bueno todavía para ilustrar, pero me imaginaba una gran montaña en donde las riquezas de esa montaña podrían ser la vista, podría ser el camino que nos delimita esa montaña, la cantidad de árboles preciosos y la cantidad de esos pájaros que van embelleciendo el camino y en ese caminar hay mucha riqueza, pero esa riqueza, dice, es una riqueza de la gloria, de la herencia. El enfoque no está tanto en la herencia, el enfoque está en la gloria de esa herencia. Y yo me imaginaba esta montaña y decía, ¿cuál es la gloria de esta montaña? La gloria de esta montaña probablemente sea su cúspide, sea la vista y sea la experiencia y toda la acumulación de riquezas que nos lleva a esa cima. Y la herencia es la montaña misma. Ahora ustedes dicen, ¿pero qué relación tiene eso con el conocimiento de Dios? Bueno, ahí está el desafío. Porque la oración que Pablo está teniendo en este momento está enfocada en que los éfesos pudieran tener un conocimiento más profundo al considerar las riquezas de la gloria de la herencia. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia? Así como a las personas que tú llamas hablan mucho de ti, los regalos que tú haces también hablan mucho de ti. Voy a tratar después de conectarlo con el tema, pero los regalos que tú haces hablan mucho de ti. Si por ejemplo eres de esas personas, y a mí me ha pasado varias veces, que está el cumpleaños y de repente vas camino al cumpleaños y te das cuenta que no tienes regalo y pasas a comprar lo primero que se te ocurra, probablemente es que tu corazón no está tan emocionalmente arraigado a esa persona. Quizás nadie medita en estas cosas, pero los regalos que tú haces hablan mucho de ti. No tanto de la persona, habla de ti. Por eso hay que tener ojo con los regalos que uno hace. Hay que tener mucho ojo. En cada regalo que tú haces hay una riqueza o pobreza. Pero en cada regalo que tú haces hay una cuota de riqueza. Hay una riqueza sentimental. Cuando tú regalas algo que es tuyo o cuando tú regalas algo que tiene un peso emocional para ti a esa persona, ahí hay una riqueza. Hay una riqueza monetaria. Cuando gastas para dar un buen regalo. Y también hay una riqueza histórica que está muy relacionado con lo sentimental. Ahora, ¿cómo lo conectamos con nuestro texto? De igual manera, hermanos, el regalo de la herencia que Dios concede a su pueblo habla con mucha fuerza de quién es Dios y de la riqueza de la gloria de su herencia. Lo voy a explicar ahora. Tener un entendimiento profundo, que es lo que Pablo está pidiendo aquí para los efesios. Tener un entendimiento profundo de lo que significó el costo de nuestra herencia, el contenido de nuestra herencia y la seguridad de nuestra herencia, es decir, entender la riqueza de la gloria de la herencia, resultará en un mejor conocimiento del amor de Dios. ¿Por qué del amor de Dios? Porque ese fue el costo. El costo de nuestra herencia y parte de la riqueza de nuestra herencia es que Dios mismo se entregó para darnos esa herencia. El costo de esa herencia. ¿Cuál es el contenido de esa herencia? En parte lo sabemos, en parte no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que un día vamos a disfrutar de Dios para siempre.
vamos a disfrutar de una posición y de bendiciones sin igual, que es parte de nuestra herencia. Pero ese es el contenido de nuestra herencia. Y la seguridad de nuestra herencia es que Dios mismo prometió asegurar esa herencia. ¿Y qué nos habla eso? De la inmutabilidad de Dios, de un Dios que no cambia ni se retracta, y de un Dios fiel a sus promesas. Entonces, las riquezas de la gloria de su herencia es el costo que tuvo esta herencia, que nos habla del amor de Dios, de la bondad de Dios, el contenido de esa herencia, que es Dios mismo, y de la seguridad de esa herencia, que nos habla de la fidelidad, de la inmutabilidad de las promesas de Dios. Yo sé que quizás no es para mí tampoco fue tan sencillo sumergirme en este texto, pero si puedo pedirles que se queden con algo, hermanos, es que puedan reconocer que tenemos una necesidad de orar a Dios para tener un mejor conocimiento de Dios. Y orar para poder entender cuál es la esperanza de nuestro llamado. Y orar para que podamos entender más profundamente cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Probablemente parte de este sermón mañana ya va a estar olvidado, lo cual es siempre triste para los predicadores, pero si pueden quedarse con algo, es oren, 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 para tener un conocimiento más preciso de Dios. Oren para que el Señor les revele, les muestre, les ilumine la riqueza de la esperanza que hay en Cristo. Oren, oren y oren para que el Señor les vaya mostrando cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Ora para que tus tesoros terrenales, ora para que esas cosas que te producen placer en esta vida y que no están conforme a la voluntad de Dios, puedan perder todo su valor, todo su valor, todo su valor al considerar las riquezas de la gloria de la herencia de Dios. Ora para que todas tus seguridades terrenales no tomen el lugar de Dios. Todo lo que te gusta, todo lo que te atrae, todo lo que te interesa, en las cosas que tú dices, yo ahí estaba mejor, yo ahí tenía lo que ahora no tengo. Yo te pregunto, ¿acaso Cristo está limitado a un lugar? Yo te pregunto, ¿acaso Cristo no puede habitar aquí en Concepción para estar plenamente satisfecho en Él? Así que como conclusión, hermanos, y para finalizar, si queremos tener un conocimiento más preciso y profundo de Dios, ¿qué debemos hacer? Orar. 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 Pero no solo por ti. Orar por tu familia, por tu esposa que es cristiana. Orar por tus hermanos en la fe. Orar por aquellos cristianos que conoces que a lo mejor son de otras congregaciones. Ora. Ora por ellos. Ora por mí, ora por Tomás. Ora por el hermano José. Ora por Débora. Ora por Vilma. Ora por Emilia, por Claudio, Daniela. Oremos para que podamos tener un conocimiento más profundo de Dios. Segundo, si quieres que esta iglesia sea una iglesia bíblica, si quieres que esta iglesia sea reconocida por su fe en Cristo y por su amor por todos los santos, ora. Ora. Si quieres que nosotros seamos una iglesia que conoce a Dios experimentalmente, ora. Ora cada día por eso. Si puedes hacer un calendario de oración o si tienes la disciplina suficiente para orar todos los días por esto, ora. Porque sin oración, hermanos, esta iglesia no va a hacer nada.
Tu cristianismo sin oración no vale nada. Para mí, hermanos, un día sin orar es un día perdido prácticamente. Imagínense una semana, 2 semanas, un mes sin haber levantado una oración a Dios. Eso no es posible en un cristiano. Puede que luche días, pero un mes, 2 meses, algo está pasando. En tercer lugar, hermano, si quieres crecer en tu fe, si quieres ser un cristiano fervoroso, un cristiano sólido, un cristiano que realmente anhela más de Dios y que quiere servir a su iglesia local, y el día de mañana, cuando ya tengamos membresía, tu corazón estalle de deseo de evangelizar el mundo, ora. Ora y medita en esto, en el Dios de esperanza que te sacó de la muerte y te trajo a la vida en Cristo Jesús, y medita en que este Dios lleno de bondad, en este Dios lleno de riqueza, en este Dios lleno de amor, te dio una herencia segura, una herencia infalible, una herencia gloriosa por medio de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así que oremos por esto, hermanos, y vamos a terminar orando para que esta palabra y las oraciones que yo espero que ustedes comiencen a hacer desde hoy día mismo puedan tener un profundo impacto en nuestra manera de vivir. Conociendo más a Dios, amando más a Dios, percibiendo de mayor grado su belleza, su gloria, y que al tener una percepción más clara de Dios, tu cristianismo sea más vital, sea más fuerte, sea más genuino. Amén. Oremos entonces. Padre Celestial, queremos dar muchas gracias por tu palabra, Señor. Aún, Señor, en medio de nuestra torpeza para predicarla o en medio de nuestro cansancio para entenderla, yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo aplique esta palabra en nuestra vida. Señor, que nuestras oraciones cambien de ahora en adelante. Que nuestra oración, más que estar enfocada en las cosas cotidianas a veces y terrenales y vanas de esta vida, podamos pasar mucho tiempo orando para conocerte mejor, Señor. Padre, despierta esta realidad en nosotros de una manera urgente, porque necesitamos de manera urgente conocerte más, amarte más, servirte mejor. Pero para eso necesitamos un conocimiento más claro de ti. Ayúdanos a perseverar en estas oraciones para que nuestro cristianismo sea un cristianismo real, genuino, profundo, y que por medio de nuestra vida podamos glorificar tu nombre y podamos vivir a la luz de quién eres tú y cuál es nuestra esperanza y cuáles son las riquezas de tu gloria en la heredad que nos has dado. Te lo rogamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.